es? Para multiplicar dos números en polar se multiplican magnitudes y se suman fases. Es muy rápido. Para dividir dos números en polar se dividen magnitudes y a la fase de arriba del cociente del numerador se le resta la fase del denominador. Es directo, es fácil. Ahora, sumar, multiplicar y dividir en formato rectangular es más engorroso. Entonces, pero sumar y restar en formato rectangular es muy rápido porque se suman partes reales y se suman partes imaginarias. Entonces, pues yo debo de tener los dos. Esta chamba siempre la voy a estar haciendo en los análisis, al menos de circuitos eléctricos en la terna, de tener a la mano la forma de convertirlos de uno a otro, ¿no? De polar a rectangular de acuerdo a lo que necesite, ¿no? ¿Qué necesito ahorita? Necesito sumar las dos señales, es lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, en formato exponencial sería el que está indicado aquí. En formato polar, pues sería 4 ángulo de 30 más 5 ángulo de menos 110 o 5 ángulo de 250 es lo mismo. Hay calculadoras que ya lo resuelven directamente. Y si no, lo tendría que hacer yo a mano. Entonces, para hacerlo a mano, yo lo transformo a rectangular, pero yo ya lo hice. Entonces tendría yo el 3.46 más 2J más la representación de la corriente 2 en rectangular sería menos 1.71 menos 4.69J. Se suma respetando ángulos, respetando signos. 3.46 menos 1.71, pues me da el 1.75. Y el 2 menos 4.69, pues me da el 2.69, negativo. Y luego lo convierto otra vez a formato polar. Sería el cuadrado de 1.75 más el cuadrado de 2.69 raíz. Me va a dar 3.21. Y el arcotangente de menos 2.69 entre 1.75, o sea, el arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real, me va a dar el menos 56.98. Si bien el resultado está ahí como formato exponencial, la costumbre se mejora usar el formato polar o rectangular, que es el que vamos a estar necesitando. Ya nada más me falta regresar otra vez al formato del complejo del tiempo. Del formato del complejo al dominio del tiempo, ¿no? Entonces, la corriente resultante de sumar dos corrientes trigonométricas usando fasores por inspección es directamente la magnitud. La magnitud del fasor es la magnitud de la señal cosenoidal y la fase del fasor pues es el ángulo de la señal cosenoidal, y aquí está mi resultado como señal trigonométrica en el dominio del tiempo. Esta señal también es cosenoidal y es la suma de pues 4 coseno de WT más 30 más 4 más 5 seno de WT menos 20, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Fue donde nos quedamos ayer, ¿no? Profe, yo sí tengo una duda. Ajá. Por ejemplo, ¿puede darse la ocasión de que las corrientes nos las den en formato polar y hagamos la suma? Sí. Y después para, por ejemplo, pasarlo otra vez al formato con el que nos los están dando ahorita, que es coseno y seno. ¿Cómo lo haríamos? Pues, No se hace así. o sea, te entendí que si te los dan ya directamente como fasores, pues se aplican lo que te estén pidiendo, se suman, se restan, se dividen, lo que sea, y te queda un fasor. Y tú dices pasarlo otra vez al dominio del tiempo es por inspección.
La magnitud del fasor es la amplitud de la señal en el dominio del tiempo y la fase del fasor es la fase de la expresión en el dominio del tiempo. Es por inspección directamente. ¿Sí era la duda? ¿O te entendí mal la pregunta? No, sí, esa es la duda, pero, por ejemplo, para saber si era seno o coseno, ¿seguiría siendo igual por inspección? Aquí el que resolvió el problema propuso coseno. O sea, yo agarré y puse el fasor de la... Tengo dos señales, una como coseno y una como seno, ¿no? Yo propuse analizar todo como coseno, entonces a la I1 no la convertí y a la I2 la tuve que convertir a coseno porque yo quería resolver todo en términos de coseno. Y el resultado que me salió me quedó coseno. Pero también se puede analizar como seno, función seno. Entonces puedo dejar el fasor de la función seno como 5 ángulo de menos 20. 5 ángulo de menos 20 sería el fasor de la función I2. Y transformar a función seno, primero con una identidad trigonométrica I1, y luego hacer el fasor. ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo pasamos de coseno a seno? Entonces me voy a mis identidades. Para pasar de coseno a seno positivo se le suman 90, ¿verdad? Como estoy viendo aquí, se le suman 90. Entonces, le vamos a sumarle 90 acá. Eso sí, cualquiera de las dos tienes que tenerlo en el mismo, todos como cosenos o todos como senos. Entonces aquí me quedaría 4 ángulo de 30 más 90 ángulo de 110 positivo. Hago la suma, o sea, los cambio a rectangular, hago la suma y voy a expresar el resultado como una función seno. Al final no me va a quedar coseno, sino función seno. Y si quiero darme cuenta que es el mismo resultado, pues transformo la función seno a función coseno con la identidad trigonométrica y me va a quedar idéntica a la que obtuvimos aquí. Entonces, no sé si esa era la duda. Sí, y ya me di cuenta que no alcanzo a ver la parte de hasta abajo. Tuve que meterme a las diapositivas y Ah, sí, no alcanzo a ver esa parte, así que no me daba cuenta que lo había escrito en coseno. pues yo estoy compartiendo. No Sí, sé no, si sale mocha, es otro el asunto, ¿no? sí, Yo estoy ya, compartiendo toda la pantalla. A ver, si la dejo de tener en pantalla completa, ¿ya lo viste? Ah, bueno, dice que ya los había visto, ¿verdad? Bueno. Se me hace una pregunta interesante. Antes de seguir con la teoría, ¿qué tipo de problemas nos pueden aparecer, no? Es algo interesante, ¿no? Digo, para que le den significado a lo que estoy explicando. Miren, voy a compartir el PDF del libro. Y así va a ser para cualquier libro, ¿eh? Mm, ¿Sí lo están viendo, el PDF? sí, Fíjense, si me voy a la parte de análisis en alterna, hay un capítulo que nos habla de senoides y fasores y todos esos rollos, que es donde estamos ahorita, las demostraciones. Pero bueno, ¿qué tipo de problemas van a poner? Entonces me voy a análisis en estado estable senoidal y me voy a los problemas de final de capítulo. O sea, aquí me ponen problemas con nodos, problemas con mallas, problemas con teoremas de superposición, Thevenin, eh, serie paralelo, divisores de extensión, todo lo que normalmente me ponen en CD, pues también me lo van a poner en CA. Pero vean el tipo de problemas. Mira, por ejemplo,
este problema tiene los datos. Bueno, me piden que, a ver, que obtenga el equivalente de Thevenin entre las terminales A y B. Es un problema clásico, ¿no? Si fueran resistencias, pues se supone que ustedes ya podrían resolverlo. Se supone. Habrá gente que todavía no pueda, pero ya es otra cuestión, ¿no? Fíjate que la representación para las resistencias me la dan como en ohms, me las dan en números imaginarios, complejos. El único que veo como un fasor es el de la fuente, ¿no? Esto sí ya lo explicamos, ¿no? ¿Por qué nos dan una fuente de corriente como un fasor? Ah, bueno, es que realmente este es 2 coseno de WT más sin fase, 2 coseno de WT, ¿no? Pero ya ni siquiera nos dan el dominio del tiempo, ya nos dan directamente el fasor. Y es el tipo de problemas que vamos a estar resolviendo más adelante. Ahora nos falta ver por qué esta inductancia es J4 o por qué este capacitor es menos J2. Nos falta explicar eso, que es lo que vamos a explicar en estos minutos, ¿no? Así está el asunto con los problemas que debemos ser capaces de resolver. Tienen un sustento matemático atrás de todas estas representaciones, que es lo que vamos a explicar, ¿no? Pero al final de cuentas, pues es lo que te van a poner. Entonces, ¿dónde quedó lo de seno y lo de coseno? Pues quedó oculto. Aquí el que analiza esto decide si lo analiza para cosenos o si no lo analiza para función seno, ¿no? Se me ocurrió esa pregunta ahorita con lo que estaban preguntando, ¿no? Y así están todos los circuitos que se analizan en alterna, ¿no? Por ejemplo, el problema 1083. El problema 1083, ahí sí me dan los milihenrios y los faradios. Ahí sí me los están dando. Y me dicen que IX, bueno, una de las funciones me lo dan en el dominio del tiempo, me lo dan como un coseno. Ah, bueno, pues tendré que analizar todo esto en términos de funciones cosenoidales porque pues, así me lo están pidiendo en el problema, ¿no? Entonces, ahorita vamos a dar todas las pautas para convertir un circuito de estos para analizarlo con fasores. Si nos lo dan en el dominio del tiempo, como es este caso, y algunos problemas ya no los van a dar convertidos. Por ejemplo, estos ya están convertidos a fasores directamente, representación de números complejos, para hacer mis análisis, ¿no? El tipo de circuito, pues, es idéntico al que habíamos puesto en reactivos con puras resistencias, nada más que ahora ya aparecen bobinas y capacitores, ¿no? Bueno, entonces ahí van las explicaciones. Les digo, es importante la demostración desde un punto de vista ingenieril para que sepas de dónde vienen las cosas, pero no los voy a poner a hacer demostraciones, pues es que ya están en los libros, esto ya está validado. Más bien, lo que yo evaluaría sería su capacidad de utilizar esa teoría para sacar un voltaje, una corriente en algún punto del circuito. Porque también, y tienen razón, ¿no? Y si en esos circuitos, ¿quién sabe de qué son, verdad? Pues sí, no se sabe de qué son. Ahorita no estamos viendo aplicaciones. Estamos viendo que tengas las técnicas tú como ingeniero de resolver cualquier circuito que te pongan sin poner mucha atención de dónde es o qué es, ¿no? Si es la representación de un motor, de un regulador, de un controlador de velocidad, no nos dice. Porque pues aparte eso lo van a ver más adelante, ¿no? Aquí nomás queremos que sepas sacar cualquier corriente y cualquier voltaje de un sistema en alterna. Si lo sabes hacer, ya estamos del otro lado. ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a representar una resistencia en alterna? Yo ya sé que una resistencia indirecta, mande. Antes de continuar, ¿le puede regresar un poquito la diapositiva anterior? ¿No puede volver a explicar cómo se llegó a lo de menos 56.98 grados? Es que me perdí poquito. ¿Camino completo o camino rápido? Si quiere, rápido. Pues mira, represento como fasores. Yo decido como analista de este problema representar todo como cosenos, pero eso es libre. También podía ser senos, ¿no? Para mí I1 es un fasor. Pongo el apuntador. I1, voy a representar todo como cosenos, que como I1 ya es una función trigonométrica en coseno, pues ya está directo por inspección. El fasor que representa 4 cosenos de WT más 30, simplemente es magnitud 4.
ángulo de 30. Ahora lo meto a la calculadora para tenerse el número en imaginario, porque como voy a hacer una suma, la suma es muy sencilla de hacer en formato rectangular o número complejo, ¿no? Se suman partes reales, se suman partes imaginarias. Entonces lo meto a mi calculadora como magnitud ángulo y le pido que me dé parte real y parte imaginaria, que es el camino corto de decir, ¿cuánto vale 4 coseno de 30 más j seno de 30? Que sería sacar las proyecciones, ¿verdad? Las proyecciones del vector en el plano complejo, con parte real en el eje X y parte imaginaria en el eje Y. El vector de valor 4 con un ángulo de 30. ¿Cómo se saca la parte real y la parte imaginaria? Pues se proyecta, ¿verdad? La parte real es 4 coseno de 30 y la parte imaginaria es 4 seno de 30. Me da haciendo esa operación, me da 3.46 parte real. Lo pueden hacer en la calculadora, ¿verdad? Yo ya lo hice, más 2j. Recomiendo utilizar la función de su calculadora que convierte a número complejo directamente y no estarlo haciendo a mano, ¿no? Que cómo funciona tu calculadora, pues ya cada quien investigue la calculadora que tenga, ¿no? Yo les mostraba la vez pasada la mía, ¿no? Bueno, el otro no está en formato coseno. Entonces tengo que ponerlo en formato coseno. ¿Cómo se pone en formato coseno? Se le suman 90 grados de acuerdo a una identidad trigonométrica. Entonces, 5 seno de WT menos 20 es lo mismo en formato coseno a 5 coseno de WT menos 110. Por lo tanto, el fasor es simplemente la magnitud ángulo. 5 ángulo de menos 110. En el libro viene 5 ángulo de 250. 5 ángulo de 250. Lo que se hizo es poner la fase como en formato positivo. ¿Cómo se hace eso? Pues se le pueden sumar o restar 360 grados a las fases y no altero para nada el fasor. En este caso se le sumaron 360 grados menos 110, me queda 250. Cualquiera de los dos, metido a la calculadora y convertido a rectangular, me da lo mismo. O sea, magnitud coseno del ángulo más j magnitud seno del ángulo me va a dar menos 1.71 menos 4.69 4.69j. Entonces, para hacer la suma que me están pidiendo, simplemente sumo partes reales y partes imaginarias. ¿Cuánto es la parte real de I1? 3.46 menos 1.71 me da 1.75. La parte imaginaria de I1 es 2 positivo menos 4.69 me da el menos 2.69. Este es el resultado en rectangular porque es más fácil sumar y restar en rectangular. Ahora bien, el formato polar, pues lo transformo a formato polar, que sería 1.70, o sea, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, luego raíz, me queda 3.21. Magnitud, ángulo de, en formato polar, en formato exponencial es el que está acá arriba, ¿verdad? Pero ese les dijo que no, casi no lo vamos a utilizar nosotros. Pero matemáticamente hablando, lo correcto sería ponerlo como formato exponencial para involucrar la identidad de Euler, ¿no? Pero nosotros, por comodidad, porque nunca va a cambiar la frecuencia y no hay que estar expresando ese E a la menos J, matemáticamente es más confuso de manejar. Mejor lo manejamos directamente como ángulo, magnitud ángulo, ¿no? Entonces el ángulo es menos 56.98, que sería arcotangente de la parte imaginaria hacia 2.69 entre la parte real 1.75. Si lo metes en la calculadora te da el menos 56.98. Aunque yo no recomiendo evaluarlo así, con la fórmula, sino meter el número como un número polar a tu calculadora. Debes de tener una calculadora que lo soporte, ¿verdad? Y ya sería magnitud ángulo a partir del número complejo, ¿no?
¿Cómo lo expreso al dominio del tiempo? Bueno, pues sería amplitud 3.21. Como todo lo puse en términos de coseno, pues sería coseno de la frecuencia que tenga WT menos el ángulo, 56.98. Esta señal representa, dándole valores a la T minúscula, la forma de onda de haber sumado las dos formas de onda del problema por el método de los fasores. No sé si tengas alguna otra duda. No, ya me quedó todo claro. Muchas gracias. Bueno, pues decíamos que así vamos a representar fuentes de corriente, fuentes de voltaje por fasores. Nos falta ver cómo vamos a representar resistencias, bobinas y capacitores, ¿no? Ya les van las explicaciones. La primera explicación, lo que interesa es el resultado. La explicación es para que sepan de dónde viene. Las dos cosas son necesarias a un nivel de licenciatura. A un nivel técnico, práctico para resolver problemas, a lo mejor no te interesa la demostración y sencillamente utilizas el resultado. Pero bueno, ahí va la demostración. Yo tengo un circuito al cual se le va a poner una fuente de voltaje senoidal con su referencia, no es el positivo de aquí, porque recuerden que una señal senoidal está cambiando de polaridad n veces por segundo, pero siempre nos dan cuál es la fase positiva de análisis en las señales de alterna y cuál es el 0 volts. Entonces ahí está el símbolo. Como fasor, sería voltaje, ángulo de un cierto ángulo, cualesquiera, ¿no? Podría ser 0 o podría ser cualquier otro, ¿no? En general, pues es fino, como fasor. Y tenemos una resistencia que no sabemos cómo se representa como fasor. Y aquí lo que queremos sacar es la corriente, ¿no? O conocemos la corriente, como dice aquí el problema. Si suponemos que conocemos la corriente, también la corriente sería en el dominio ya fasorial. La corriente pues es una amplitud de corriente, ángulo de un cierto ángulo. También lo voy a llamar phi. Puede ser que conozcas la corriente y saques el voltaje, o puede ser que conozcas el voltaje y saques la corriente. Como sea, pues esto debería de respetar la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm nos dice que voltaje, pues es resistencia por corriente. Entonces vamos haciendo sustituciones a ver qué sale, ¿no? Entonces la ley de Ohm es resistencia por corriente. Resistencia, pues es una cantidad, R, ¿verdad? Pero la corriente, en el dominio del tiempo, por eso está con la I minúscula, es una función del tiempo. Como fasor, pues, es I valor máximo ángulo de phi, ¿no? Pero como función, pues es IM coseno de WT más phi. Entonces, si aplico la ley de Ohm, pues me queda RIM coseno de WT más phi. Si yo veo la ley de Ohm y trato de que se cumpla el resultado que acabo de obtener, ¿cómo debería ser el fasor de resistencia, verdad? Pues si se fijan, para que se cumpla, el fasor de una resistencia debería ser la magnitud de la resistencia ángulo de cero, para que no altere las fases, porque si se fijan del resultado que puse, me queda que la fase de la corriente es phi y que la fase del voltaje sigue siendo phi y que la amplitud se modificó por el factor R, ¿verdad? Entonces, la única manera de que se cumpla esa igualdad es que represente yo matemáticamente la resistencia como un fasor ángulo de cero. En otras palabras, la corriente y el voltaje en las resistencias alimentados con alterna son no hay desfase, no se altera, las resistencias no modifican la fase en alterna, ¿no? Esa circunstancia pues se denota pues como el fasor R ángulo de cero. R, sus unidades son ohms, ¿verdad? Entonces, el fasor de la resistencia para hacer mis cálculos sería R ángulo de cero, como formato polar. Como formato rectangular, ¿cómo sería?
Bueno, pues si se fijan, sería, la parte real sería R coseno de 0, pues R. Y la parte imaginaria sería R seno de 0, pues 0. No tiene parte imaginaria. Entonces sería directamente el valor en ohms, ¿no? Como formato rectangular sería el valor de R con sus unidades en ohms. Se fijaron ahorita en uno de los circuitos que mostré que venía una resistencia y su representación eran directamente los ohms, ¿no? 5 ohms, 10 ohms. En rectangular. En polar, pues es 5 ohms, 6 ohms, ángulo de 0. Entonces ya se cumple la ley de Ohm aquí en alterna. Y la representación matemática en fasores de la resistencia pues va a ser así. Si yo hubiera hecho este análisis ya sabiendo este resultado que les acabo de dar, hubiera sido así, ¿no? Hablando en fasores, ¿no? Voltaje es no, yo lo que vamos a suponer que yo tengo voltaje y quiero la corriente, ¿no? Corriente, según la ley de Ohm, pues es voltaje entre resistencia, ¿no? Como es un análisis en alterna, voy a representar voltaje y resistencia como fasores. ¿Cómo es el fasor de voltaje? Es Bm ángulo de phi, ¿no? Valor máximo ángulo de phi. ¿Cómo es el fasor de una resistencia? Es el valor de la resistencia ohms, ángulo de 0. ¿Cómo se divide en dos números en polar? Se dividen las magnitudes. Entonces IM va a ser igual a valor máximo entre resistencia. Y a la fase de arriba se le resta la fase de abajo. Entonces a phi se le resta a 0, pues sigue siendo phi. Entonces la corriente en el dominio de la frecuencia o como fasor es Bm entre R, ángulo de phi. En el dominio del tiempo, por inspección, ya sin estar utilizando el formato exponencial. Si para mí el Bm era coseno, pues me va a quedar Bm entre R, que es una cantidad, ¿verdad? En amperes, amplitud, coseno de Wt. Ni me hizo falta saber cuánta frecuencia aquí. Más phi. Acabo de obtener la corriente usando fasores y la representación de la resistencia como fasor. Y la del voltaje ya la sabíamos como fasor. Y llegué hasta el dominio del tiempo. Este resultado es el mismo que saqué por acá. Y que corrobora todo lo que dijimos, ¿no? Bueno, sacamos en el ejemplo sacamos el voltaje, pero yo saqué la corriente, ¿no? Puedo hacer el análisis otra vez, pero para la corriente y me va a dar el mismo resultado, ¿no? Entonces, conclusión 1, la ley de Ohm se sigue cumpliendo en alterna. Conclusión 2, la representación en resistencia, la matemática de la resistencia en fasores para que se cumpla la ley de Ohm es el valor de la resistencia como magnitud ángulo de 0, lo cual hace que no existan desfases entre voltaje y corriente en un circuito en alterna con puras resistencias, ¿no? Realmente es lo ideal en... Sí, sí se ven, profe. Gracias. Decía yo que de lo más fácil que hay en alterna, pues es un circuito con puras resistencias y una fuente o varias fuentes de alterna. Ya no está difícil imaginarse que pues, se cumplen las leyes de Kirchhoff. Lo vamos a ver más adelante ya con ejercicios, pues se cumplen las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm, pero nada más que pues el voltaje y corriente son fasores y la resistencia pues la vamos a representar como un fasor también con el valor de la resistencia ángulo de 0. Llegamos a un resultado que nos estén pidiendo, todo lo hacemos con fasores, números complejos, y al final expresamos esa voltaje, esa corriente como en el dominio del tiempo. Sería una cuestión si todo fuera resistivo, ¿no? Pero resulta que en las redes eléctricas de interés, pues tienen comportamientos capacitivos e inductivos. ¿Cómo se comporta un capacitor o una inductancia con alterna, no? No tiene mucho sentido pensar en los transitorios, les decía yo, ¿no? Porque si bien una inductancia y un capacitor se están cargando y descargando, n veces por ciclo de la señal de alterna, pues no tiene mucho caso verlo así, ¿no?
Más bien estaríamos interesados en cómo representarlo como un fasor, lo que hace la inductancia y el capacitor con la voltaje o el corriente en formato alterno, ¿no? Y pues para ello las siguientes explicaciones, ¿no? Bueno, antes de eso, las resistencias disipan la energía en forma de calor, no la pueden guardar. Si viene la corriente o el voltaje a la cual estén sometidas cambia de signo en medio periodo del intervalo de la señal de alterna, cada vez que la carga eléctrica va en un sentido o va en otro, pues se disipan en forma de calor, ¿no? O sea, se sigue calentando. Hablando de lo que hace una resistencia con la energía eléctrica, pues es lo mismo, no es el mismo trabajo. Si su función era calentar, plancha, cafetera, pues sigue calentando, no le importa que sea directa o sea alterna. Si era un foco incandescente, pues sigue alumbrando, ¿no? Incluso la vista humana no ve que está apagándose y prendiéndose 60 veces por segundo, ¿no? Nosotros siempre vemos el foco prendido, aunque sea con alterna, ¿no? Entonces, donde se pone más feo el asunto es con un capacitor, una bobina, porque les digo, una forma de tratar de verlo es que se están cargando y descargando n veces por segundo, pues sí, pero desde el punto de vista del análisis de circuito eléctrico nos interesa qué pasa con el voltaje, qué pasa con la corriente. Entonces vamos a hacer unas demostraciones para ver precisamente cómo representarlos como un fasor. Y en cuanto a un diagrama gráfico que es muy útil para análisis en algún caso que tengamos, se puede graficar en el plano complejo los vectores. En este caso, si yo proponía una corriente con un cierto desfase, pude demostrar que el voltaje está en fase con esa corriente, ¿no? Por lo tanto, en el diagrama del plano complejo, pues aparecerán dibujados en la misma línea, ¿no? De tal suerte que pues los voltajes y las corrientes no tienen nunca en sistemas resistivos en eterno desfases, ¿no? El voltaje es más grande porque acuérdense que está el voltaje, según la ley de Ohm, pues siempre va a tener un factor de R por I, ¿verdad? O sea, R por I, pues obviamente que es más grande que el valor de I, ¿verdad? Por eso este vector aparece más grande, el de voltaje, que el de corriente, ¿no? Pero siempre aparecen sobre la misma línea, ¿no? Bueno, en sistemas resistivos. Vamos a hacer otro experimento ahora con una bobina. Vamos a ponerle una fuente de corriente a la bobina de tipo senoidal. Hay fuentes de corriente de tipo senoidal donde la corriente es fija y lo que varía es voltaje entre terminales de esta fuente, ¿no? Y aquí le vamos a poner la inductancia, denotada por su valor en henrios, ¿no? Y vamos a sacar, si ya tenemos la corriente, pues hay que sacar el voltaje, ¿no? Aquí la duda es cuánto voltaje hay acá en este circuito. Claro que va a ser un voltaje de alterna, pero no sabemos cuánto. Lo que sabemos es cuánto corriente le estamos poniendo. En formato fasor, en formato dominio del tiempo, vamos a poner una corriente amplitud IM con cierta fase phi. Como fasor, pues sería la I mayúscula, sería la amplitud, o sea, IM, ángulo de phi. Entonces esta fuente la vamos a representar como IM, ángulo de phi. La bronca es, pues, ¿cómo voy a representar en un fasor la inductancia? ¿Verdad? Bueno, ahí va la demostración. Miren, sabemos desde la unidad 1 que la relación voltaje-corriente en una bobina respeta esta ecuación diferencial, ¿verdad? El voltaje en una inductancia siempre va a ser el valor de la inductancia por la derivada de la corriente que tenga, ¿no? Si la corriente es senoidal, pues la sustituyo acá y lo derivo. Me va a quedar si la supongo como coseno, m coseno de Wt más phi, pues me va a quedar menos WL y m seno de Wt más phi, porque la derivada de coseno es menos seno, ¿no? Ese W afuera es porque se deriva lo de adentro
con respecto a T, ¿verdad? Entonces, este es el voltaje obtenido desde la matemática de la ecuación diferencial que rige el comportamiento voltaje corriente de la inductancia. O sea, si yo le pongo esta corriente a una inductancia, a mí me tiene que salir forzosamente este voltaje. Eso es, ya está, lo demostré ahorita, ¿no? Para hacer comparaciones entre la ecuación 1, para hacer comparaciones entre la ecuación 1 y la ecuación 2, la tengo que poner en el mismo formato de coseno. La que yo obtuve al derivar me quedó en formato seno y negativo, ¿no? Para yo poder hacer comparaciones la tengo que poner como formato coseno. Utilizando una identidad trigonométrica, para cambiar un menos seno a un coseno, se le suman 90 grados y por eso aparecen esos 90 grados aquí. Bueno, pues yo lo que concluyo de este análisis es que si yo le pongo una corriente a una bobina, el voltaje siempre va a estar ponderado por este factor y desplazado 90 grados, ¿verdad? Se dice que el voltaje está adelantado 90 grados de la corriente, tomando como referencia la corriente, ¿verdad? Porque también podría ser que la corriente está retrasada 90 grados con respecto al voltaje, tomando como referencia el voltaje. Pero bueno, aquí como la fuente es la de corriente, pues yo tomando como referencia la corriente, se dice que el voltaje está desplazado 90 grados positivos, ¿verdad? O adelantado, ¿no? Pero me debe de cumplir la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm es voltaje, es resistencia por corriente, ¿verdad? Si yo veo que la corriente es toda esta parte de la ecuación y m coseno de Wt más phi más un desfase, pero bueno, eso lo considero como la corriente, ¿qué vendría siendo la resistencia para el caso de una inductancia? El factor WL, ¿ven? Si se fijan, resistencia. Le voy a llamar resistencia en CA, ya tiene su nombre técnico, ya lo bautizaron con un nombre, pero por el momento le voy a llamar como resistencia en alterna. O sea, una bobina se opone al paso de la corriente de la carga eléctrica alterna por un factor, ¿verdad? Ese factor se entiende como una resistencia, ¿verdad? Es en ohms y es WL. Depende de la frecuencia directamente y depende del valor de la inductancia el que deje pasar la corriente. Entonces, yo le voy, para la misma fuente, si la inductancia es alta y la frecuencia es alta, hay mucha oposición a que pase la corriente alterna al lado. Se opone, ¿verdad? Sería lo que acabo de interpretar aquí de esta comparación de la ecuación 1 con la ecuación 2. Bueno, pues si quiero que se cumpla esa igualdad de la ley de Ohm, que lo acabo ahorita de obtener por comparación, ¿cómo debería ser el fasor que representa la inductancia? O sea, ¿cómo debería ser el fasor que representa el comportamiento de la inductancia en alterna? Pues debe ser WL ángulo de 90 en formato polar, porque se fijan que también se están agregando 90 grados en la igualdad esta de la ley de Ohm, y se está alterando o lo que me representa la resistencia es ese factor WL. Entonces, el fasor que representa cualquier inductancia ya en general, siempre va a ser WL ángulo de 90 en formato polar. En formato rectangular, ¿cómo me queda un vector en el plano complejo? ¿Cómo me queda un vector que tiene una magnitud WL en el eje, o sea, con un ángulo de 90 medido con respecto al eje X, como se miden en sentido antihorario los ángulos? Me queda el valor WL directamente sobre el eje de los imaginarios, o sea, no tiene parte real, no tiene componente en la parte real. Entonces, en formato rectangular me quedaría menos JWL. Y por eso, en un circuito que les mostré hace un momento, para donde venían inductancias, el fasor era en formato rectangular una magnitud en ohms menos J.
¿verdad? No es menos J, mentira, es más J. El ángulo de 90 me queda en la parte de los imaginarios positivos. Corrección, ¿verdad? Entonces, cuando se pasan este análisis, en un caso de un hipotético de los problemarios, ya les pueden llegar a dar directamente el valor de la inductancia como el fasor, ya sea en rectangular, ya sea en polar. O tú lo tienes que sacar. Si tú lo tienes que sacar, a ti te dan la función en el dominio del tiempo, en este caso de la fuente de corriente, y te dan su frecuencia. Y con esa frecuencia y el valor de la inductancia, tú sacarías la resistencia en alterna de tu inductancia para tu fasor, que representa el comportamiento de la inductancia. Y en general, pues ya puedo yo decir que las inductancias se comportan como resistencias de alterna cuando se alimentan con alterna. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. La demostración sería la siguiente. ¿Cómo sacaría yo el voltaje de mi circuito en el dominio de la frecuencia? No, pues voltaje es resistencia de alterna de la bobina por corriente, ¿verdad? ¿Cómo es la resistencia alterna de la bobina? Como fasor. Es WL, ángulo de 90, en formato polar. ¿Cómo es el fasor de corriente en mi circuito en formato polar? Pues es magnitud máxima, ángulo de phi, ¿verdad? Magnitud IM, ángulo de phi. No me conviene ponerlo en rectangular porque voy a hacer una multiplicación. Y para multiplicar es mejor tenerlos en polar. Porque se multiplican magnitudes. Me queda WLIM y se suman fases. La fase sería 90 más 0, pues sigue siendo 90. Este es el fasor de voltaje de mi circuito analizado en el dominio de la frecuencia. Ahora no, pero yo quiero la expresión en el dominio del tiempo. Por inspección, lo voy a poner aquí abajo, por inspección, BDT, dado que estoy suponiendo que todo lo manejé con cosenos. Entonces es la magnitud, que sería W, L, I, M, coseno de WT, T de tiempo, la minúscula, más 90 grados. Bueno, aquí también me faltó un dato, ¿no? Le puse IM ángulo de 0. Mentira, es IM ángulo de phi. Entonces aquí es 90 más phi. Entonces aquí me falta poner más 90 más phi. Este resultado pues fue el que me dio. De otra manera lo saqué con la relación de voltaje corriente de una bobina, pero es el mismo resultado si se fija. Entonces la ley de Ohm se cumple. La ley de Ohm se cumple en alterna y se cumple para las bobinas, pero la bobina hay que representarla por su resistencia en alterna. Me voy a adelantar un poquito. No les decimos resistencia en alterna, en circuitos de alterna le decimos impedancias, ¿no? La oposición al paso de la corriente en alterna de una bobina, que es el comportamiento eléctrico de una bobina con alterna, se le dice impedancia. Y depende de la frecuencia y depende del valor de la inductancia, ¿no? Le decimos en general impedancia. También le dicen, si es una impedancia pura inductiva, le dicen reactancia inductiva. Me estoy adelantando ahorita, porque esa conclusión la vamos a poner al final nos falta demostrar lo del capacitor, ¿no? Entonces, les digo, ya sea que te presenten a ti un circuito con los puros fasores, ya para que trabajes directamente, o que tú tengas que sacar los fasores utilizando la frecuencia y en este caso la inductancia, y después aplicas lo que sabes de la ley de Ohm, porque puedes aplicar aquí cualquier cosa, la ley de Ohm, es un circuito muy sencillo, ¿no? Pero la suma de voltajes en lazo cerrado, la suma de corrientes en un nodo,
todo lo vas a hacer de la misma manera que lo venías haciendo de CD. Nada más aquí lo que pasa, lo nuevo sería el uso de los fasores, ¿no? Dependiendo lo que te convenga, el fasor podría estar en formato polar o formato rectangular, dependiendo la operación que vayas a hacer. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bueno, pasemos a ver cómo se representan los capacitores en alterna. La forma de demostrarlo sería muy parecida como demostrarlo de la bobina, ¿no? Bueno, se me pasaba el diagrama fasorial de voltaje y corriente para una bobina, un circuito inductivo puro, pues si la corriente tiene una cierta magnitud y un cierto ángulo, siempre te va a aparecer adelantado 90 grados el voltaje, donde mi referencia es la corriente, porque ahorita voy a hacer una frase parecida para los capacitores, pero bueno, aquí la referencia sería mi corriente, siempre me va a aparecer 90 grados adelantado el voltaje en las bobinas. Y la magnitud del voltaje es más grande que la de la corriente porque viene ponderado por el factor W, L y la amplitud de la corriente, ¿verdad? Por lo tanto, V es un valor más grande que I normalmente para las bobinas, ¿no? Por este factor. Bueno, vamos a analizar un capacitor. Les digo, vamos a hacer algo parecido. Vamos a suponer una fuente de voltaje senoidal hacia un capacitor cuyo valor lo conozco, sería el valor de voltaje, como fasor sería valor de voltaje máximo ángulo de un cierto ángulo cualesquiera, ¿no? Phi. En el dominio del tiempo sería Bm coseno de Wt más phi. Todo lo voy a manejar con cosenos. Como formato exponencial, pues sería Bm a la J phi. Como formato polar, simplemente es Bm ángulo phi. Este sería mi fasor de voltaje, ¿no? Se lo vamos a poner a un capacitor. El capacitor pues está caracterizado por su valor en capacitancia en faradios, ¿verdad? Si le vamos a poner aquí valor C. Aquí lo que interesa sacar pues es la corriente, ¿no? ¿Cómo será la corriente? Sabemos que debe ser una corriente senoidal, ¿no? ¿Cómo será la corriente aquí en este capacitor si le pusimos voltaje de alterna, ¿no? La demostración o sea, no sé si puedo aplicar todavía la ley de Ohm o no. Me voy a ir por otra demostración, ¿no? Nosotros sabemos pues que la relación voltaje-corriente en los transitorios de un capacitor siempre cumple la ecuación diferencial. Corriente va a ser la capacitancia por la derivada del voltaje, ¿verdad? Eso ya lo sabíamos desde la unidad 1. Si sustituyo voltaje en esta ecuación diferencial y derivo, pues la derivada de coseno me queda menos seno por W, C y Bm como factor, más phi. Pero para hacer comparaciones entre la ecuación 1 y la ecuación 2, la debo de poner en formato cosenoidal, ¿verdad? Entonces un menos seno para ponerlo como coseno, pues le sumo 90 grados, ¿no? Esta sería la corriente obtenida de otra manera, no por la ley de Ohm, la obtuve de otra manera, pero forzosamente debe ser así. La corriente en el dominio del tiempo va a ser WC por Bm por coseno de Wt más un ángulo phi más 90 grados, ¿no? Ahora, si lo hubiera tratado de hacer con la ley de Ohm, ¿cómo hubiera sacado la corriente? Bueno, la corriente es voltaje entre resistencia, ¿no? ¿Qué resistencia? Pues la resistencia de CA del capacitor, ¿no? Entonces, trato de ubicar el voltaje en mi resultado. Se fijan que voltaje es esta parte. Bm coseno de Wt más phi más 90 grados, pues pensaría yo que ese es mi voltaje, ¿no? Y entonces 1 entre RCA, 1 entre la resistencia que tiene un capacitor al paso de la corriente alterna, y así lo vamos a modelar. Vamos a modelar el comportamiento eléctrico de un capacitor como si fuera una resistencia.
es igual al factor WC. De tal suerte que pues, la resistencia en alterna de un capacitor, que no le ya de manera formal no le decimos resistencia en alterna, le decimos impedancia, ¿verdad? La impedancia o la reactancia capacitiva de un capacitor a la frecuencia, a una señal de frecuencia en alterna, pues va a ser por el factor 1WC. Entonces, para que a mí me dé la igualdad, me cheque la igualdad de la ley de Ohm con mi resultado que obtuve, la ecuación 2 la obtuve de otra manera, pero debe de respetar la ley de Ohm porque la ley de Ohm se cumple en los circuitos también en alterna. ¿Cómo representaría yo como un fasor el capacitor? Bueno, pues el capacitor como fasor va a ser 1 entre WC, ángulo de menos 90. Pero ¿por qué de menos 90? Porque si tomo como referencia ahora el voltaje, la corriente está retrasada de respecto al voltaje 90 grados. O sea, es cierto, si tomo como referencia el voltaje, la corriente está adelantada a 90 grados, es correcto decirlo así. Pero también es correcto, si tomo como referencia la corriente, que el voltaje está retrasado 90 grados. Entonces, el fasor que representa el comportamiento eléctrico del capacitor sería 1 entre WC, ángulo de menos 90. En formato rectangular, ese vector está en la parte imaginaria negativa del plano complejo, porque está a menos 90, o sea, o está a 270 grados positivo, si lo quieren ver así, o está a menos 90, medido en sentido horario, está a menos 90. De tal suerte que en formato no tiene parte real y la parte imaginaria es menos J. Entonces es menos J, 1 entre WC. No sé si se fijaron en un circuito que mostré hace un momento. Los capacitores nos dan un cierto valor en ohms, que sería la reactancia capacitiva, y menos J en formato rectangular. O ese mismo valor en ohms en ángulo de menos 90 en formato polar. O no nos lo dan, nomás nos dan el valor del capacitor y uno con el valor de la frecuencia de tu señal de voltaje y el valor del capacitor obtendrías el valor en ohms de la reactancia capacitiva. Entonces ahora sí ya puedo aplicar la ley de Ohm en el circuito de alterna con esta representación matemática. ¿Cómo sería aquí la corriente aplicando fasores? Bueno, pues la corriente es voltaje entre resistencia en alterna del circuito en CA. Voltaje como fasor es Vm ángulo de phi. Lo dejaría en formato polar porque es más fácil hacer la división. La representación del capacitor sería en formato polar 1 entre WC, ángulo de menos 90. Para dividir en polares se divide en magnitudes y se resta la fase de arriba a la fase de abajo. Entonces la corriente como fasor va a ser W por C por el valor máximo de voltaje. Y el ángulo va a quedar phi menos 90. Me queda más 90. Aguas con los signos, ¿verdad? Y esto sería la corriente obtenida ya en el dominio de la frecuencia aplicando la ley de Ohm y usando la representación matemática de lo que es un capacitor. Si yo quiero la corriente en el dominio del tiempo, bueno, la corriente en el dominio del tiempo por inspección, ya sin pasar por los formatos exponenciales, ya sin pasar por estos formatos que pueden confundir, no los necesitamos. Directamente la corriente sería W, C, Bm, su amplitud, coseno de Wt, más phi, más 90, ¿verdad? Y pues notarán que es lo mismo resultado que habíamos obtenido de otra manera utilizando la ecuación diferencial de cómo se comporta voltaje y corriente en un capacitor. Esta corriente pues es la misma que está acá, ¿verdad?
Y pues las mismas conclusiones. De aquí en adelante vamos a usar la representación fasorial de los capacitores para hacer análisis en alterna, que pues tienen un comportamiento como de resistencia en alterna que le decimos impedancia. Y pues se siguen cumpliendo las leyes de Ohm, las leyes de Kirchhoff. Voy a poder hacer lo mismo que venía haciendo en CD, ahora en CA, nada más que las cantidades pues son números polares o números complejos. Unos representan ohms, resistencias en alterna, y otros representan corrientes o voltajes, ¿no? Y es todo lo que tengo yo en análisis en alterna. El diagrama fasorial, ahora tomo como referencia el voltaje. Si tomo como referencia del voltaje, pues la corriente aparece adelantada 90 grados. Si tomo como referencia la corriente, el voltaje aparece retrasado 90 grados, dependiendo cómo lo quiera analizar, ¿no? Lo más común es estar pensando en retrasos de voltaje para entender por qué me quedó menos 90, ¿no? O menos J, ¿no? Y se parece a la gráfica, pero noten quién es la referencia en los análisis. En la otra gráfica la referencia es la I, entonces el voltaje se adelanta, ¿verdad? En esta gráfica la referencia es B, entonces la corriente se retrasa. Pero también es correcto decir que la tensión se retrasa con respecto a la corriente de 90 grados. Parece juego de palabras, ¿no? Bueno. Ya llegamos a las conclusiones. Ya esto se hizo desde hace muchos años. Lo hizo un investigador que se apellidaba Proteus. Yo imagino que en honor a él, por eso el software de análisis, uno de los softwares de simulación se llama Proteus, ¿no? Fue el primer presidente del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos que hasta la fecha existe esa asociación. Este señor en su tesis doctoral demostró poder utilizar fasores para sus análisis en alterna, ¿no? Ahí por ahí de principios del siglo XX, ¿no? Nosotros vamos pues a utilizar la ley de Ohm con la representación de fasor de una resistencia, con la representación en fasor de una bobina y con la representación en fasor de un capacitor de la misma forma que lo hacíamos en CD. Se siguen cumpliendo. Y la representación del comportamiento de estos dispositivos en alterna le decimos impedancia, ¿no? La impedancia, pues, es aplicando la ley de Ohm, pues es el cociente entre voltaje y corriente, donde los dos son fasores, ¿verdad? También se cumple, ¿no? En general, la impedancia, dado que puede haber agrupación de componentes, depende, es un número complejo y tiene parte real y parte imaginaria, ¿no? Las que estamos, cuando son impedancias puras capacitivas, pues, o inductivas, no tienen parte real, ¿no? Y cuando es impedancia resistiva pura en alterna, no tiene parte imaginaria. Pero combinando componentes, en general sí va a tener parte imaginaria y parte real, ¿verdad? Cómo combinar componentes lo vamos a seguir viendo en las próximas clases, ¿no? Entonces, se denota por la letra Z. La impedancia de una resistencia en alterna simplemente es R ángulo de cero, o en rectangular R real. La impedancia de una inductancia sería la reactancia inductiva WL, J en rectangular o ángulo de 90 en polar. Y la de un capacitor va a ser 1 entre JWC en rectangular o menos J por 1 WC, que es lo mismo. Noten que esta J aquí en el denominador la puedes dejar arriba y te cambia el signo. O 1 entre WC ángulo de menos 90, ¿verdad? En general, la impedancia, si vamos a simplificar componentes en ramas de circuitos eléctricos que tengan capacitores, bobinas y resistencias al mismo tiempo, pues las impedancias van a tener partes reales y partes imaginarias. A la parte real, pues viene de las resistencias, ¿no? Viene de la impedancia de tipo resistivo, ¿no? Y la parte imaginaria, que se denota por la letra X, le decimos reactancias, y pueden ser reactancias capacitivas o reactancias inductivas, y la combinación de todos estos en una cierta simplificación, pues simplemente es reactancia, ¿no? Entonces la impedancia de un circuito es un número complejo.
La parte real es la parte resistiva, la parte imaginaria pues es la parte capacitiva inductiva. Las cantidades R y X pues son números reales, ¿no? Y ya combinados representan el número complejo, pues representan la impedancia de X circuito. Miren, por poner un ejemplo, si yo tengo un circuito con una fuente de alterna, con una resistencia aquí, con una bobina aquí, con un capacitor acá, y con una resistencia aquí, y luego otra bobina aquí. Dentro de los análisis en el dominio de la frecuencia, nosotros vamos a ver ese circuito como una impedancia en la rama entre el positivo de la fuente y el nodo A, que es la manera formal de nombrar un circuito, ¿verdad? Entre el nodo A y la referencia hay otra impedancia, y entre el nodo A y la otra rama del circuito hay otra impedancia. La impedancia, les puedo dar nombres, ¿no? Para identificarlas, ¿no? La impedancia 1, pues es la resistencia. La impedancia 2 es la inductancia 1. Y la impedancia 3 es la simplificación, que todavía no hemos visto cómo, pero para allá vamos. La simplificación de una resistencia, una capacitor y una bobina, representados como una impedancia, pues simplemente es un número complejo Z3 o impedancia 3. Incluso, pues eso todavía lo puedo simplificar más, ¿verdad? Lo puedo simplificar más a dos impedancias, a la impedancia 1. Y a mí me conviene ver las cosas así, porque hagan de cuenta que estoy en un análisis de CD y esto que estoy encerrando en cuadritos serían como resistencias en CD. Ahora van a ser impedancias, y voy a aplicar todas las técnicas que ya sé de análisis de los circuitos en CD, en CA, nada más que en lugar de estar trabajando con resistencias, estaría yo trabajando con impedancias. La impedancia equivalente, pues es el paralelo de la impedancia 2 con la impedancia 3. El cómo simplificar todo esto, pues para allá vamos, ¿no? En próximos clases y ejercicios vamos a hacer todo esto. Pero hasta aquí, pues el resumen es cómo representar en forma de impedancia el capacitor, la bobina y la resistencia. Y para terminar, también podemos hablar de lo que decíamos en CD. En CD decíamos que el inverso de la resistencia, era la conductancia, ¿no? También le decíamos, la denotamos por una letra Y, ¿no? Sus unidades, el inverso de los ohms era el Siemens, ¿no? En CD. Ahora en CA vamos a decir, el inverso de la impedancia en general, pues es la admitancia. La impedancia tiene parte real, que es la resistencia, parte imaginaria, que es la reactancia. La admitancia tiene también parte real y parte imaginaria. La parte real de la admitancia es la conductancia y la parte imaginaria de la admitancia pues es la susceptancia. Pero pues son muchos aquí conceptos. Normalmente en circuitos eléctricos manejamos puras impedancias y unidades de ohms. Y las otras se les dan a conocer aquí, pero casi no las manejamos porque pues son así como de interés, pero para áreas como medir la conductividad de una sustancia química. La utilizan mucho en biología, en química, ¿no? Porque ahí se interesa mucho, de acuerdo a la disciplina, ver conductividades, ¿no? No tanto resistencia, sino conductividades. Conductividad, pues es la inverso de la resistencia, ¿no? Y las unidades son los Siemens, ¿no? En circuitos eléctricos, pues casi siempre nos quedamos con puras resistencias o impedancias, ¿no? Si ocupara yo a sacar la admitancia o la conductividad, pues nomás le saco el inverso, ¿verdad? Claro, el inverso en números complejos también tiene su gracia, ¿no? Pero bueno, sería lo que estaríamos viendo el día de hoy, y estaríamos ya pasando a un aspecto más práctico las siguientes clases, de ver cómo utilizar toda esta teoría en resolver circuitos eléctricos, ¿no? Analizar circuitos eléctricos, ¿no? Andamos ya por acá del temario. Ya bastante avanzada la cuestión teórica del temario. Dice, no, pues ya no nos falta ver esto de acá abajo, ¿no? El análisis de estado estacionario senoidal. Pues sí, pero pues hay que volver a ver todo lo que vimos en CD, pero ahora con CA.
y números complejos y pues no vamos a acabar rápido, ¿verdad? En el plan de estudios dice que le dediquemos todo esto. Más bien le vamos a dedicar hasta más todavía, ¿no? Ya desbloqueé unas tareas, no les he puesto fecha todavía y una siguiente práctica, pero nos ponemos de acuerdo la próxima semana. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Quedan 2 minutos de la conferencia. Por ahora creo que no, profe. Esto sí está claro hasta ahora. Sí, a manera de resumen, yo me podía haber brincado las demostraciones y presentar esta tabla y decir como un aspecto muy técnico, ¿no? Nosotros vamos a representar resistencias como R ángulo 0, como la impedancia como J, como WL ángulo de 90 y los capacitores como 1 entre W por C ángulo de menos 90 y se acabó. ¿Que por qué? ¿Quién sabe? Los técnicos, pues así les dicen, ¿no? A un nivel técnico siempre les dice, este es el resultado, ya está perfectamente validado, así lo vas a analizar. Ese aspecto técnico, pues así lo vamos a estar analizando más adelante en los ejercicios, ¿no? Pero como estamos en nivel licenciatura, pues deberían ustedes de entender muy bien de dónde vienen las cosas y que se pueden topar con explicaciones en el formato exponencial o en el formato con la identidad de Euler, se las pueden topar en los libros, ¿no? Los libros las tienen. Aquí nosotros por cuestiones de tiempo y dado que estamos en ingeniería mecatrónica, pues nada más hacemos una explicación, es la que presenté ahorita, ¿no? Y todo lo vamos a manejar con fasores. Bueno, pues está por cortarse. Nos vemos pues el lunes. Cuídense mucho y pues a seguirle dando. Sale, profe, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Que tenga buen día. Gracias, profe. Buen fin.